Vivien se preguntaba todos los días cómo un sueño se transformó rápidamente en una pesadilla que duraría años. Humillaciones públicas, traiciones descaradas. Un marido que no ocultaba a sus amantes, que la trataba con desprecio, que la hacía sentirse invisible en su propia casa. Vivien creció soñando con el amor, y cuando el vizconde de Aldrich pidió su mano, parecía que todos sus sueños se estaban haciendo realidad. Un título, una posición en la sociedad, un hombre apuesto y encantador. ¿Qué más podría desear una joven? Esta es la historia de una mujer que soportó lo insoportable, que sobrevivió a años de humillación, y que descubrió que a veces la salvación viene de donde menos lo esperamos, y que volver a empezar es posible, incluso cuando parece que no hay nada por lo que vivir. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Si te gustan las hermosas historias de época, suscríbete y deja tu like. Nuestra historia comienza en Inglaterra, principios del siglo 1800. La mañana de la boda de Vivien amaneció con un cielo perfectamente azul. No había ni una sola nube, como si hasta el clima conspirara para hacer de aquel día algo memorable. Se despertó temprano en la casa de sus padres, escuchando el movimiento frenético de los criados preparando todo para la ceremonia. Su madre entró en la habitación todavía en camisón, los ojos brillando de lágrimas de felicidad. «Mi niña», susurró, sentándose en el borde de la cama. «Hoy te conviertes en vizcondesa». Vizcondesa. La palabra sonaba extraña y maravillosa al mismo tiempo. Vivien tenía apenas 20 años, y todavía no podía creer completamente que todo aquello estuviera sucediendo. 6 meses atrás, ella era solo la hija de un comerciante rico, una joven bonita pero sin título, y ahora estaba a punto de casarse con un vizconde. El vizconde de Aldrich había aparecido en su vida como un rayo de sol. Alto, de cabellos oscuros y sonrisa devastadora, tenía el tipo de presencia que hacía que todas las cabezas giraran cuando entraba en un salón, y él la había elegido a ella. De todas las muchachas de la temporada, había elegido a Vivien. El cortejo había sido rápido, intenso. Él la buscaba en todos los bailes. Bailaba con ella más veces de lo que sería considerado apropiado. Susurraba cosas que hacían que su corazón se disparara. Decía que ella era diferente de las otras, que era especial, que no podía apartar los ojos de ella. Y Vivien, inocente y esperanzada como era, creyó cada palabra. Ahora, mientras las criadas la ayudaban a vestir el traje de novia, un vestido de seda marfil con encajes delicados que su padre había mandado hacer especialmente, sentía una mezcla de emoción y algo más, algo que no lograba nombrar. No era exactamente miedo. Tal vez fuera solo nerviosismo natural de una novia. «Estás hermosa», dijo su madre, acomodando el velo. «El vizconde es un hombre afortunado». Vivien sonrió, pero notó que la sonrisa no llegó a sus ojos en el reflejo del espejo. Sacudió la cabeza, alejando cualquier pensamiento negativo. Estaba siendo tonta. Por supuesto que estaba nerviosa. Era normal. Toda novia se ponía nerviosa. La ceremonia fue todo lo que ella había soñado. La iglesia estaba repleta de flores blancas. El órgano tocaba melodías suaves, y había al menos 200 personas allí para presenciar su unión. La aristocracia de Londres había comparecido en masa. Después de todo, el vizconde de Aldrich era una figura importante, aunque el título le hubiera llegado de forma inesperada. Todos conocían la historia. El hermano mayor del vizconde había muerto trágicamente 2 años antes, en un accidente de casa. La familia entera quedó devastada. Y de repente, el segundo hijo, el encantador, irresponsable y libertino segundo hijo, se había convertido en el vizconde de Aldrich. Con el título vinieron responsabilidades, propiedades, expectativas. Y una de las principales expectativas era que se casara y produjera un heredero. Vivien sabía todo eso, por supuesto. Todo el mundo lo sabía. Pero ella eligió creer que había algo más. Que él la había elegido no solo por necesidad, sino por afecto genuino. Por amor, tal vez.
o al menos el comienzo de él. Cuando ella entró en la iglesia del brazo de su padre, los ojos de Aldrich la encontraron inmediatamente. Estaba magníficamente vestido, la postura perfecta de un noble. Y sonrió. Aquella sonrisa que tenía el poder de hacer que su corazón saltara un latido. «Cuida bien de ella», dijo su padre al entregar su mano al vizconde. Había algo en su voz. Un tono de advertencia, tal vez. Un padre que no estaba completamente seguro de estar haciendo lo correcto. «Siempre», respondió Aldrich. Pero sus ojos ya se habían desviado, observando a la multitud alrededor. La ceremonia pasó como un borrón. Vivian repitió los votos. Sintió el anillo frío deslizarse en su dedo. Escuchó al sacerdote declarar que ahora eran marido y mujer. Y entonces Aldrich la besó. Un beso rápido y casto, apropiado para la iglesia. Pero había algo en él que parecía mecánico, como si estuviera cumpliendo una formalidad. Vivian ignoró la sensación. Estaba siendo paranoica. Por supuesto que el beso sería formal en la iglesia. Más tarde, cuando estuvieran solos, sería diferente. ¿No sería? La recepción se realizó en la mansión de los Aldrich, una propiedad imponente en el corazón de Londres. Los salones estaban magníficamente decorados. Había champán francés fluyendo libremente, y una orquesta tocaba valses en el salón de baile principal. Vivian fue saludada por docenas de personas cuyos nombres apenas lograba recordar. Todos la llamaban Lady Aldrich ahora. Vizcondesa. Buscó a Aldrich varias veces durante la fiesta, pero él parecía estar siempre en otro lugar, riendo alto con un grupo de hombres cerca del bar, conversando con una dama de rojo que tocaba su brazo con familiaridad excesiva, desapareciendo por los corredores con amigos para fumar puros. «Es normal», le aseguró su madre cuando Vivian lo mencionó. «Los hombres necesitan sus momentos. Él está celebrando. Ten paciencia, querida». Entonces, Vivian sonrió y saludó y bailó con caballeros mayores que la felicitaron por la unión, e intentó no notar que su marido apenas miraba en su dirección. La noche avanzó. Los invitados comenzaron a partir, haciendo reverencias y deseando felicidades a la pareja. La madre de Vivian la abrazó con fuerza antes de salir, susurrando que estaba orgullosa de ella. Su padre solo besó su frente, los ojos preocupados. Y entonces, finalmente, la casa quedó en silencio. Los criados limpiaban los salones en silencio, y Vivian se encontró sola en la habitación que ahora era suya, la habitación de la vizcondesa. Había sido llevada allí por una criada que la ayudó a cambiar el vestido de novia por un camisón de seda delicado, también parte del ajuar preparado por su madre. El camisón era hermoso, con encajes, claramente elegido para la noche de bodas. Vivian se sentó en el borde de la enorme cama con dosel, las manos temblando levemente. Esperó. Los minutos se transformaron en media hora. La media hora se transformó en una hora. El fuego en la chimenea fue muriendo lentamente, y la habitación se volvió cada vez más fría. Vivian se puso un chal sobre los hombros, todavía esperando. Tal vez estuviera atendiendo a los últimos invitados. Tal vez estuviera finalizando detalles con los criados. Tal vez también estuviera nervioso. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Vivian finalmente se levantó. Con el chal todavía sobre los hombros, salió de la habitación silenciosamente. La mansión estaba en completa oscuridad, solo algunas velas parpadeando en los candelabros a lo largo de los corredores. No sabía bien dónde estaban los aposentos de Aldrich. Nadie le había mostrado la casa adecuadamente. Bajó las escaleras principales, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra. Tal vez estuviera en la biblioteca o en el despacho. Pasó por salón tras salón, todos vacíos y oscuros. Fue entonces cuando escuchó las voces. Venían de uno de los salones menores, cerca de la parte trasera de la casa. Voces masculinas, riendo alto, y una voz femenina, también riendo. Una risa que sonaba demasiado íntima. Vivian se acercó despacio, el corazón acelerado. La puerta estaba entreabierta, y había luz saliendo de dentro. Espió cuidadosamente. Aldrich estaba allí.
sentado en un sofá, una copa de coñac en la mano. Y a su lado, prácticamente sentada en su regazo, estaba la mujer de rojo de la recepción. La mano de ella estaba en su pecho, jugando con su corbata deshecha. Él le sonreía, aquella sonrisa encantadora, y susurraba algo que hizo que la mujer riera y se inclinara aún más cerca. Había otros 3 hombres en el salón, todos claramente ebrios, haciendo bromas vulgares. Nadie parecía encontrar nada malo en la escena. Vivian quedó congelada allí, incapaz de moverse. Incapaz de procesar lo que estaba viendo. Esta era su noche de bodas. Ella estaba esperando en su habitación, vestida para él, y él estaba... Aldrich, dijo uno de los hombres, levantando la copa. Eres un hombre libre de nuevo. Ah, espera, te casaste hoy, ¿no es así? Rió de su propia broma. Técnicamente, respondió Aldrich, tomando un sorbo largo de coñac. Pero seamos honestos, mis amigos, el matrimonio era necesario para mantener el título. Nada más. Ella cumplirá su papel. Yo continuaré viviendo como siempre he vivido. La mujer de rojo rió, besando su cuello sin vergüenza. Eres terrible, ronroneó. Soy libre, corrigió. Ahora que tengo esposa, nadie puede cuestionar mi posición. ¿Y ella? Hizo un gesto vago con la mano, como si Vivian fuera un detalle insignificante. Ella es hija de comerciante. Está feliz solo con el título. No me va a molestar. Vivian retrocedió como si hubiera sido golpeada físicamente. Su espalda encontró la pared del corredor y presionó la mano contra su boca para ahogar el sonido que amenazaba escapar. No era un sollozo, era algo más profundo. Algo que parecía desgarrar su pecho por dentro. Se dio la vuelta y corrió. No de vuelta a la habitación de la vizcondesa, sino a cualquier lugar lejos de allí. Se encontró en una biblioteca pequeña, cerró la puerta detrás de sí y finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Él no la amaba. Nunca la había amado. Todo el cortejo, todas las palabras bonitas, todas las sonrisas, eran mentira. Ella era solo un medio para un fin, una firma en un documento, una forma de que él mantuviera el título que nunca debió haber sido suyo. Y lo peor de todo, la parte que más dolía, era que él tenía razón sobre una cosa. Ella no tenía a dónde ir. El matrimonio estaba consumado a los ojos de la sociedad. Ella era la vizcondesa de Aldrich ahora. Estaba atrapada. Vivian pasó aquella primera noche acurrucada en un sillón de la biblioteca, el chal envuelto alrededor del cuerpo, temblando de frío y de algo más profundo. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, iluminando los libros alrededor, se hizo una promesa a sí misma. Sobreviviría, de alguna forma. Encontraría una manera de continuar. Porque, ¿qué más podía hacer? Pero algo en ella murió aquella noche. La esperanza, tal vez. La inocencia, ciertamente. La muchacha que había despertado aquella mañana soñando con el amor había desaparecido, y en su lugar quedó solo la vizcondesa, humillada, sola, atrapada. Los primeros meses fueron los peores. Vivian todavía tenía esperanza, por más tonta que fuera. Se despertaba todas las mañanas pensando que tal vez aquel día sería diferente. Que tal vez Aldrich vendría a desayunar con ella, que tal vez la buscaría, que tal vez habría algún error, algún malentendido. Pero no había error alguno. Aldrich rara vez estaba en casa. Cuando estaba, trataba a Vivian con una cortesía fría y distante, como si ella fuera una prima lejana de visita, no su esposa. Nunca la buscó por la noche, nunca intentó consumar el matrimonio. De hecho, apenas la miraba. Las criadas susurraban por los corredores. Vivian fingía no oír, pero era imposible ignorarlo completamente. Hablaban sobre las amantes de él, sobre cómo salía todas las noches a clubes exclusivos, sobre cómo llegaba a casa al amanecer, tambaleándose ebrio, a veces con marcas de lápiz labial en el cuello. La casa en sí era magnífica, pero parecía una prisión. Vivian pasaba los días vagando por los salones vacíos, intentando encontrar algo que hacer.
Intentó interesarse en la administración doméstica, pero el ama de llaves, una mujer severa llamada Mrs. Helmsley, dejó claro que no necesitaba interferencias. Todo ya funcionaba perfectamente desde hacía años. El vizconde prefiere que las cosas permanezcan como siempre han sido, milady, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Vivian intentó hacer amistades en la sociedad, pero descubrió rápidamente que ser esposa de Aldrich venía con una reputación. Las mujeres respetables mantenían distancia educada. Las menos respetables la miraban con lástima o, peor, con desdén mal disimulado. Después de todo, todo el mundo sabía. Todo el mundo siempre sabía. 3 meses después del matrimonio, Vivian intentó conversar con su marido. Lo esperó en su despacho una tarde, reuniendo todo el coraje que tenía. Aldrich comenzó cuando él finalmente apareció, claramente irritado por encontrarla allí. Necesitamos hablar. ¿Sobre? Ni siquiera se sentó, se quedó de pie cerca de la puerta, como si quisiera garantizar una ruta de escape rápida. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Yo tragó saliva. Pensé que tal vez podríamos intentar de verdad, ser marido y mujer. La miró como si ella hubiera sugerido algo completamente absurdo. Somos marido y mujer, a los ojos de la ley y de la sociedad. ¿No es suficiente? No, susurró. No lo es. Aldrich suspiró, pasándose la mano por el cabello. Vivian, dejé muy claro desde el principio lo que este matrimonio era. Tienes un título, tienes una casa, tienes todo lo que cualquier mujer podría querer. ¿Qué más esperas de mí? Respeto, dijo, la voz temblando pero firme. Como mínimo, respeto. Él rió. Fue una risa corta, cruel. ¿Quieres respeto? Entonces gánalo. Haz tu papel como vizcondesa. Asiste a los eventos cuando necesite que estés a mi lado. Mantén la casa funcionando. Y no me molestes con expectativas románticas tontas. Salió antes de que ella pudiera responder, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Vivian no intentó conversar con él nuevamente. 6 meses después del matrimonio, comenzó la temporada social. Y fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó. El primer baile fue en la casa de los duques de Worthington. Vivian pasó horas preparándose, eligiendo un vestido de seda azul oscuro que realzaba sus ojos. Recogió su cabello en un peinado elaborado. Se puso las joyas de la familia Aldrich que le habían sido entregadas con ceremonia fría por su suegra. Cuando bajó las escaleras, se sentía casi hermosa. Aldrich apenas la miró. «Vamos a llegar tarde», fue todo lo que dijo. En el carruaje, no dijo una palabra. Miró por la ventana todo el tiempo, tamborileando los dedos impacientemente en la rodilla. Vivian intentó entablar conversación 2 veces y desistió a la tercera. Cuando llegaron al baile, todo cambió. Aldrich se transformó instantáneamente. La sonrisa encantadora apareció. La postura se volvió relajada y confiada. Ofreció el brazo a Vivian mientras entraban, como el marido perfecto. «Sonríe», susurró, los dientes todavía apretados detrás de la sonrisa. «Eres la vizcondesa. Actúa como tal». Vivian sonrió. Saludó a la gente, hizo todo lo que se esperaba de ella. Y entonces, 20 minutos después de llegar, Aldrich simplemente la dejó. Vio un grupo de amigos cerca del bar y fue hacia ellos sin una palabra de disculpa. Vivian quedó sola en medio del salón, sonriendo como una tonta. Fue Lady Pemberton, una señora mayor conocida por su lengua afilada, quien se acercó primero. «Oh, querida vizcondesa», dijo, el abanico abriéndose con un chasquido. «¡Qué vestido! Interesante». No era un cumplido. Vivian sabía reconocer veneno cuando lo oía. «Gracias, Lady Pemberton. ¿Dónde está su marido?» «Ah, sí, allí», señaló discretamente con el abanico. Aldrich estaba en un rincón, muy cerca de una joven rubia que reía de algo que él había dicho. Demasiado cerca, demasiado íntimo. Vivian sintió que sus mejillas ardían. «Está saludando a conocidos». Así es como lo llaman hoy en día». Lady Pemberton se alejó, pero el daño estaba hecho.
Otras personas habían notado. Otras miradas se volvieron hacia Vivian, luego hacia Aldrich, luego de vuelta a ella. Lástima, desdén, diversión cruel. Aquel fue el primero de muchos bailes así. Cada semana había un evento. Cada semana, Vivian se arreglaba cuidadosamente. Cada semana, Aldrich actuaba como el marido atento solo mientras entraban. Y cada semana, la abandonaba para coquetear abiertamente con otras mujeres. Las amantes cambiaban. Había la rubia, después una morena alta de ojos verdes. Después una viuda joven que usaba vestidos escandalosamente escotados. Aldrich no se molestaba en ocultar. De hecho, parecía divertirse con el escándalo. Y Vivian tenía que quedarse allí, sonriendo, fingiendo que no veía. Fingiendo que no importaba. Porque, ¿qué más podía hacer? ¿Causar una escena? Eso solo empeoraría todo. La sociedad la culparía a ella, no a él. Una esposa que no conseguía mantener el interés del marido era considerada defectuosa, no víctima. Después de un año de matrimonio, Vivian comenzó a languidecer. No era intencional. Simplemente perdió el apetito. La comida no tenía sabor. Forzaba algunas cucharadas en la cena cuando el ama de llaves la observaba con desaprobación, pero no podía comer mucho. Adelgazaba visiblemente. Sus vestidos comenzaron a quedarle flojos. Sombras oscuras aparecieron bajo sus ojos porque dormir también se había vuelto difícil. Se quedaba despierta hasta tarde en la noche, acostada en la enorme cama vacía, escuchando a Aldrich llegar a casa en las primeras horas de la madrugada. A veces no venía a casa en absoluto. «Milady necesita alimentarse mejor», dijo Mrs. Helmsley una mañana, colocando una bandeja de desayuno al lado de la cama de Vivian. «La señora está quedando muy delgada». «No tengo hambre». Aún así, el ama de llaves no se movió hasta que Vivian tomó un trozo de tostada y dio un mordisco pequeño. Vivian sabía que estaba desapareciendo. No solo físicamente, sino de todas las formas. Apenas se reconocía en el espejo. ¿Dónde estaba la muchacha de ojos brillantes que se había casado llena de esperanza? ¿Dónde estaba la Vivian que reía, que soñaba, que creía en el amor? Muerta, enterrada bajo el peso de 1000 humillaciones pequeñas. Fue en un baile particularmente horrible, casi 2 años después del matrimonio, que Vivian alcanzó su punto más bajo. Aldrich había llegado ebrio, no levemente embriagado, sino completamente ebrio. Se tambaleó dentro del salón de baile de los Hartley, y todo el mundo se volteó para mirar. Vivian estaba conversando con Lady Morrison cuando escuchó el ruido. Se volteó y lo vio. El cabello despeinado, la corbata torcida, manchas en el abrigo. Y colgada de su brazo, riendo como si aquello fuera lo más divertido del mundo, estaba una de las cortesanas más conocidas de Londres. Vestía de rojo brillante, el escote tan bajo que rozaba lo obsceno. El salón entero quedó en silencio. Todo el mundo miraba. A Aldrich, a la mujer, y luego a Vivian. Lady Harley, la anfitriona, palideció. Miró a Vivian con algo que parecía disculpa, pero no hizo nada. ¿Qué podía hacer? ¿Expulsar a un vizconde de su propia fiesta? Aldrich finalmente notó a Vivian. Parpadeó algunas veces, como intentando enfocar la visión, y entonces, para horror absoluto de ella, sonrió. Aquella sonrisa cruel que ella había aprendido a odiar. «Ah, mi querida esposa», anunció demasiado alto. «Estás aquí. Qué conveniente». La mujer de rojo rió nuevamente, presionándose contra él. «¿Esta es tu esposa? Pobrecita, se ve tan apagada». Vivian no podía moverse, no podía respirar. Todo el mundo estaba mirando. Todo el mundo estaba esperando para ver qué haría. «Aldrich», dijo bajito. Por favor, ¿qué?», replicó todavía sonriendo. «Por favor, sé un buen marido. Por favor, finge que este matrimonio es algo más de lo que es. Por favor, actúa como si fueras más que un medio para mantener mi título». Las palabras cortaron como cuchillos. Estaba diciendo en voz alta, frente a docenas de personas, lo que todos ya sabían, pero fingían no saber. Estaba quitando la última protección que Vivian tenía, la ilusión de normalidad. «Estás ebrio», logró decir. «Estoy libre»,
corrigió la misma palabra que había usado la noche de bodas. Y tú, mi querida vizcondesa, eres bienvenida a hacer lo mismo, siempre que seas discreta al respecto. Después de todo, tenemos una reputación que mantener. Rió de su propia broma y se tambaleó lejos, la cortesana todavía colgada de su brazo. Desaparecieron en dirección a los jardines, y Vivien sabía exactamente lo que sucedería allí. El salón lentamente volvió a la vida. Las conversaciones se reanudaron. La música comenzó nuevamente, pero Vivien sabía. Sabía que mañana, esta escena sería el tema de todos los tés de la tarde de Londres. La pobre vizcondesa, humillada públicamente por el marido libertino. Debería irse, debería llamar a su carruaje y volver a casa. Pero, ¿para qué? ¿Para quedarse sola en aquella mansión enorme y vacía? ¿Para pasar otra noche acostada despierta, sintiéndose morir por dentro? En lugar de eso, se volvió hacia la mesa de refrescos. Sus manos temblaban tanto que casi derribó la copa de champán. La llevó a sus labios y bebió todo de una vez, el líquido bajando áspero por la garganta. Vizcondesa Aldrich. La voz era profunda, suave, y venía de detrás de ella. Vivien se volteó y encontró a un hombre alto observándola. Lo conocía de vista. Era imposible no conocerlo. El duque de Lennox era una de las figuras más prominentes de la sociedad londinense. Rara vez comparecía a eventos sociales, lo que hacía que su presencia siempre fuera notada. Era mayor que Aldrich, tal vez alrededor de los 35 años. Tenía cabellos castaños con hebras grises en las sienes, ojos oscuros e inteligentes, y una presencia que comandaba respeto sin esfuerzo. No era guapo de la forma llamativa que Aldrich era. Su belleza era más sutil, más sólida. Su gracia. Vivien hizo una reverencia, esperando otra pizca de lástima o desdén. Pero lo que vio en sus ojos fue diferente. Era rabia. No dirigida a ella, sino claramente por ella, por causa de ella. «Permítame decir», comenzó, su voz lo suficientemente baja para que solo ella oyera, que el comportamiento que acabamos de presenciar fue absolutamente vergonzoso, y la vergüenza no es suya. Vivien parpadeó, demasiado sorprendida para responder. «¿Le gustaría bailar?», preguntó extendiendo la mano. «Creo que la orquesta está comenzando un vals». Ella miró su mano, miró su rostro. Vio algo allí que no veía hacía tanto tiempo que casi no reconocía. Gentileza genuina, respeto. Su voz falló. «No sé si es apropiado, mi marido». Su marido perdió cualquier derecho a opinar sobre con quién baila en el momento en que trajo a una cortesana a un baile respetable, dijo el duque, firme pero no cruel. Y Lady Hartley acaba de expulsarlos discretamente. Entonces, vizcondesa, ¿me concedería este baile? Vivien colocó su mano en la de él. Y por primera vez en 2 años, sintió algo más que dolor. Era pequeño, frágil, pero estaba allí. Esperanza. Bailaron un vals entero y el duque de Lennox conversó con ella como si fuera una persona real. Preguntó sobre sus intereses, sobre lo que le gustaba leer, sobre si había visitado la nueva exposición de arte en la Galería Real. La trató con una cortesía atenta que Vivien casi había olvidado que existía. Cuando la música terminó, la acompañó hasta una silla. «Gracias en su gracia», dijo bajito. «El placer fue mío, vizcondesa», hizo una reverencia. «Y si me permite decir, usted merece mucho más de lo que ha estado recibiendo». Se alejó antes de que ella pudiera responder, dejando a Vivien sentada allí, el corazón latiendo de forma extraña en su pecho. Aquella noche, cuando volvió a casa sola, Aldrich no había regresado. Vivien se miró en el espejo de la habitación. Todavía estaba pálida. Todavía estaba demasiado delgada. Todavía tenía sombras oscuras bajo los ojos. Pero por primera vez en mucho tiempo, no veía solo a una víctima mirando de vuelta. Tal vez, solo tal vez, todavía hubiera algo de ella que valiera la pena salvar. Después de aquella noche, algo cambió.
no externamente. La vida de Vivienne continuó siendo la misma rutina dolorosa de siempre. Aldrich continuaba ausente, continuaba bebiendo, continuaba humillándola públicamente. Pero algo dentro de ella había despertado. Una pequeña llama que ella pensaba estar completamente apagada. El duque de Lennox comenzó a aparecer en los mismos eventos que ella. Al principio, Vivienne pensó que era coincidencia, pero después del tercer baile consecutivo en que él la buscó para conversar, comenzó a sospechar que tal vez no lo fuera. Nunca fue inapropiado. Nunca sugirió nada más allá de amistad respetuosa, pero estaba siempre allí. Cuando Aldrich la dejaba sola en un rincón del salón, el duque aparecía para conversar sobre literatura o política. Cuando ella se quedaba de pie sola durante una cena, él de alguna forma estaba sentado lo suficientemente cerca para incluirla en la conversación. Cuando Aldrich llegaba ebrio y hacía una escena, el duque estaba allí después, ofreciendo una presencia calma y estabilizadora. «¿Por qué haces esto?», preguntó Vivienne cierta noche, durante un baile en la residencia de los Ashford. Estaban en la terraza, lejos de la multitud ruidosa adentro. Era principio de primavera, y el aire todavía estaba fresco. Vivienne había salido a respirar después de ver a Aldrich desaparecer con otra mujer por los jardines. El duque había aparecido minutos después, como si supiera instintivamente que ella necesitaría compañía. «¿Hacer qué?», preguntó apoyándose en el parapeto de piedra a su lado, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Ser gentil conmigo, conversar conmigo. Eres un duque. Tienes cosas mucho más importantes que hacer que cuidar de una vizcondesa miserable». Él quedó callado por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi vacilante. «¿Puedo ser honesto contigo, vizcondesa?». «Vivienne», corrigió suavemente. «Por favor. Cuando estamos solos, puedes llamarme Vivienne». «Vivienne», repitió, y había algo en la forma como decía su nombre que hacía que su corazón se apretara, como si fuera algo precioso, no solo una palabra. «Te noté antes de tu matrimonio, en tu primera temporada. Estabas en el baile de los Wellington, usando un vestido verde claro, riendo de algo que tu amiga había dicho. Tenías una luz en los ojos que... Bueno, pensé en acercarme. Pensé en pedir una presentación formal». Vivienne se volvió para mirarlo, sorprendida. «¿Pensaste?» «Dudé», admitió con una media sonrisa triste en los labios. «No soy como otros hombres de la sociedad. No me gustan los juegos, los cortejos superficiales. Y eras tan joven, tan llena de vida. Pensé que merecías a alguien que pudiera darte todo, no un duque solitario que pasa más tiempo en sus propiedades que en Londres. Y entonces me casé», completó Vivienne, la voz casi un susurro. «Y entonces te casaste, y vi aquella luz desaparecer. Baile tras baile, mes tras mes, año tras año. Te vi languidecer, te vi desaparecer. Y yo...». Se detuvo, pasándose la mano por el cabello en una demostración rara de frustración. «Mi odio por no haber actuado cuando tuve la oportunidad, por haberte dejado caer en las manos de un hombre que no merece ni respirar el mismo aire que tú». Vivienne sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Nadie nunca le había hablado así. Nadie nunca la había visto realmente. Aldrich la veía como un objeto. La sociedad la veía como un espectáculo de lástima. Pero el duque, él la veía como una persona. «No tienes culpa», dijo, limpiando las lágrimas rápidamente. «Yo hice mi elección. Yo creí en las mentiras de Aldrich. Yo...». «Eras joven», la interrumpió gentilmente. «Merecías creer en aquellas palabras. Merecías ser cortejada honestamente. El error no fue tuyo, Vivienne. Nunca lo fue». Quedaron en silencio por un tiempo. Adentro, la música continuaba. Las risas resonaban por la terraza. El mundo seguía su curso normal, ajeno al momento frágil que estaba sucediendo allí. «¿Por qué nunca te casaste?», preguntó finalmente Vivienne. «Eres un duque. Seguramente tienes obligación de producir herederos». «Tengo un hermano menor», respondió. «Si muero sin hijos, el título irá para él.
Y en cuanto al matrimonio, la miró directamente. Nunca logré interesarme por nadie. No de la forma que importa, no hasta... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Vivian entendió. Y la comprensión hizo que su corazón se disparara de una forma que era simultáneamente aterradora y maravillosa. Su gracia, comenzó, volviendo a la formalidad porque necesitaba poner distancia entre ellos, porque lo que estaba sintiendo era peligroso. Yo soy una mujer casada. Lo sé, dijo suavemente, y nunca sugeriría nada inapropiado. Mi intención es solo estar aquí, como amigo, como alguien que se preocupa. Si eso es algo que necesitas, lo es, admitió Vivian, su voz quebrándose levemente. Dios me ayude, pero lo es. En los meses siguientes, desarrollaron una amistad cuidadosa. El duque de Lennox se convirtió en la única constante buena en la vida de Vivian. Nunca la tocaba más allá de lo que era socialmente aceptable. Nunca decía nada que pudiera comprometer su reputación aún más. Pero estaba allí, siempre. Y lentamente, muy lentamente, Vivian comenzó a sentirse humana nuevamente. Volvió a comer adecuadamente. Las sombras bajo sus ojos comenzaron a desaparecer. Todavía estaba delgada, todavía cargaba las marcas de los años de sufrimiento, pero había algo diferente en ella ahora. Una fuerza tranquila que estaba comenzando a crecer. Aldrich notó el cambio con desprecio. «Te estás recuperando bien», comentó sarcásticamente cierta mañana, cuando se cruzó con ella en el corredor. Era una de las raras ocasiones en que estaba en casa durante el día. «El duque de Lennox debe ser bueno para tu salud». Vivian se detuvo, volviéndose para enfrentarlo. Antes, habría bajado los ojos, habría murmurado una disculpa, pero no más. «Al menos alguien se preocupa si estoy viva o muerta», respondió con calma. La expresión de Aldrich se oscureció. «Cuidado, Vivian. Todavía eres mi esposa, y no toleraré que me pongan en ridículo». «Entonces deja de comportarte como un ridículo», replicó. «El duque no ha sido nada más que respetuoso. Más de lo que puedo decir sobre ti y tus innumerables amantes». Él dio un paso hacia ella, y por un momento, Vivian pensó que iba a hacer algo violento. Pero entonces simplemente rió, aquella risa cruel. «¿Crees que importas? ¿Crees que a alguien le importa lo que sucede entre nosotros? No eres nada, Vivian. Una hija de comerciante que tuvo suerte de casarse por encima de su posición. Y continuarás siendo nada hasta el día en que yo muera y finalmente seas libre». Se alejó, dejando a Vivian temblando en el corredor. Pero no de miedo, de rabia, de una determinación creciente de que no iba a pasar el resto de su vida así. De alguna forma, de alguna manera, iba a encontrar una salida. Fue 3 semanas después que Vivian comenzó a notar cosas extrañas. Primero, fueron los abogados. Hombres de apariencia severa con carpetas de cuero comenzaron a aparecer en la casa con frecuencia creciente. Se encerraban en el despacho con Aldrich por horas. Vivian podía oír voces elevadas a través de la puerta, aunque nunca lograba distinguir las palabras. Después, comenzaron a desaparecer cosas. Cosas pequeñas al principio. Un reloj de oro que solía estar en la chimenea del salón principal. Un conjunto de candelabros de plata del comedor. Vivian le mencionó esto a Mrs. Helmsley, pero el ama de llaves solo murmuró algo sobre limpieza y pulido, y cambió de tema rápidamente. Pero entonces cosas más grandes comenzaron a desaparecer. Pinturas de las paredes, un armario antiguo del corredor, una estantería entera de libros encuadernados en cuero de la biblioteca. Vivian no era tonta. Sabía lo que significaba cuando una casa comenzaba a ser vaciada pedazo por pedazo. Deudas, dinero siendo recaudado a través de ventas. ¿Pero qué tan malas eran las deudas? Decidió investigar. Una tarde, cuando estaba segura de que Aldrich estaba fuera, lo había visto salir en carruaje con una de sus amantes. Vivian bajó hasta su despacho. La puerta estaba cerrada con llave, pero sabía dónde los criados guardaban las llaves de repuesto. Solo le tomó unos minutos encontrar la correcta. El despacho era un caos,
papeles esparcidos por todas partes, botellas de coñac vacías en el suelo, cenizas de puros en toda superficie disponible. Vivian comenzó a buscar metódicamente por los documentos. Lo que encontró hizo que su sangre se helara. Deudas astronómicas. Aldrich debía dinero a prácticamente todos los clubes de juego de Londres. Había pagarés con intereses absurdos, cartas de acreedores exigiendo pago. Y más aterrador aún, había documentos sobre la propiedad, la mansión de Londres y las tierras en el campo que venían con el título. Estaba vendiendo todo, pedazo por pedazo. Y por los documentos que Vivian logró descifrar, estaba cerca del fin. Había muy poco sobrando. Estaba tan absorta en la lectura que no oyó los pasos en el corredor. No oyó la puerta abrirse. Solo se dio cuenta de que no estaba más sola cuando una voz habló detrás de ella. ¿Fisgoneando, querida esposa? Vivian se volvió bruscamente. Aldrich estaba en la puerta y no estaba solo. Un hombre estaba con él, robusto, de apariencia peligrosa. Claramente no era de la aristocracia. Yo estaba buscando algo para leer, mintió débilmente. ¿En mi despacho cerrado con llave? Aldrich entró, cerrando la puerta detrás de sí. El otro hombre quedó del lado de afuera. Seamos honestos, Vivian. Descubriste mi situación financiera. No tenía sentido negar, sí. ¿Y qué pretendes hacer con esa información? Se acercó, y había algo peligroso en sus ojos, algo que Vivian nunca había visto antes. Desesperación. Nada, dijo rápidamente. No es de mi incumbencia. Tú dejaste eso muy claro. Tienes razón, no es de tu incumbencia. Tomó los papeles de sus manos. Y sería mejor para ti olvidar lo que viste aquí. ¿Entendido? Era una amenaza velada. Vivian asintió, el corazón disparado. ¿Puedo irme? Puedes. ¿Pero Vivian? La detuvo cuando alcanzó la puerta. Si le cuentas esto a alguien, especialmente a tu amigo Duque, te arrepentirás. Te lo garantizo. Vivian prácticamente corrió fuera del despacho. Subió las escaleras hasta su habitación y cerró la puerta detrás de sí, las manos temblando violentamente. Aldrich estaba arruinado, completamente arruinado, y los hombres desesperados hacían cosas desesperadas. No sabía exactamente qué estaba planeando, pero sabía que era algo malo, muy malo. Necesitaba contarle a alguien, necesitaba ayuda, y había solo una persona en quien confiaba, el duque de Lennox. Aquella noche, había un recital de música en la casa de los Clarendon. Vivian sabía que el duque estaría allí. Él lo había mencionado la última vez que conversaron. Se vistió cuidadosamente, eligiendo un vestido simple pero elegante en tono gris suave. Aldrich ni notó cuando salió. Estaba encerrado en el despacho nuevamente con más abogados y aquel hombre de apariencia peligrosa. En el recital, Vivian buscó al duque con los ojos. Estaba cerca de las ventanas, conversando con Lord Ashford. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, él inmediatamente se disculpó y vino en su dirección. Vivian, dijo bajito, preocupación clara en su voz. Estás pálida. ¿Qué sucedió? Necesito hablar contigo, susurró. En privado. Es urgente. Él no dudó. El jardín. Nadie nos verá allí esta noche. Está demasiado frío para que otros salgan. Se movieron separadamente para no atraer atención, encontrándose 5 minutos después en un rincón aislado del jardín. La luna estaba oculta por nubes, y solo las luces de las ventanas de la casa proporcionaban iluminación tenue. ¿Qué sucedió?, preguntó el duque, tomando gentilmente sus manos. Estaban heladas. Estás temblando. Y entonces Vivian contó todo. Sobre los abogados, sobre las cosas desapareciendo, sobre lo que había encontrado en el despacho, sobre las deudas, sobre la desesperación en los ojos de Aldrich, sobre la amenaza velada. El duque se puso cada vez más tenso conforme ella hablaba. Cuando terminó, estaba absolutamente inmóvil, la mandíbula apretada. Ese idiota, dijo bajito, pero había furia contenida en la voz. Ese completo idiota dilapidó una fortuna entera en juegos y mujeres. ¿Qué hago?, preguntó Vivian, la voz quebrándose. No tengo dinero propio, no tengo a dónde ir.
Si él pierde todo, yo. No vas a perder nada, la interrumpió el duque firmemente. No voy a permitirlo. Sostuvo su rostro gentilmente entre sus manos, forzándola a mirarlo. Vivien, escucha. Voy a descubrir exactamente qué está sucediendo. Tengo recursos, tengo contactos. Llegaré al fondo de esto. Él me amenazó. Susurró. Dijo que si le contaba a alguien, no va a ponerte un dedo encima. La voz del duque era de acero. Lo prometo. ¿Confías en mí? Vivien miró a sus ojos, aquellos ojos oscuros, honestos, que nunca la habían engañado. Sí, dijo, confío en ti. Entonces dame unos días. Voy a descubrir qué está planeando Aldrich y vamos a encontrar una forma de sacarte de esto. Lo juro por todo lo sagrado, Vivien, voy a sacarte de esto. Por primera vez desde que había encontrado aquellos documentos, Vivien sintió que podía respirar. No estaba sola, no estaba desamparada. Alguien estaba luchando por ella, y no era solo alguien. Era un hombre que ella estaba comenzando a darse cuenta. Significaba mucho más para ella que solo un amigo. Pero empujó ese pensamiento al fondo de su mente. Primero, necesitaba sobrevivir. En segundo lugar, necesitaba ser libre. Solo después, tal vez, podría pensar en volver a empezar. El duque de Lennox cumplió su palabra. En los días siguientes, movilizó una red de contactos que Vivien ni sabía que existía. Abogados discretos, investigadores privados, personas que le debían favores al duque y que estaban dispuestas a descubrir secretos que hombres como Aldrich intentaban ocultar. Vivien, mientras tanto, intentaba mantener su rutina normal. Desayunaba sola. Caminaba por los jardines que se volvían cada vez más vacíos a medida que estatuas y bancos decorativos desaparecían. Asistía a eventos sociales cuando era necesario, siempre buscando al duque con los ojos, siempre encontrando aquella mirada reconfortante que decía sin palabras, «Estoy cuidando de esto». Aldrich estaba cada vez más ausente. Cuando estaba en casa, se quedaba encerrado en el despacho con aquel hombre peligroso y otros que Vivien no reconocía. Prácticamente no comía, no dormía. Había una energía frenética en él que la asustaba. Una semana después de la conversación en el jardín, el duque pidió encontrarse con ella en un lugar diferente. No en un baile o recital, sino en un parque público durante el día, donde podrían caminar y conversar sin levantar sospechas excesivas. Después de todo, muchas personas caminaban en Hyde Park durante la tarde. Vivien llegó con su dama de compañía, una señora mayor que estaba convenientemente distraída alimentando patos en el lago. El duque apareció pocos minutos después, solo, caminando casualmente como si fuera solo otro caballero aprovechando el día. Se encontraron cerca de un bosquecillo de árboles, lo suficientemente lejos de otros paseantes para tener privacidad. ¿Qué descubriste?, preguntó Vivien inmediatamente. Prescindiendo de formalidades, estaba cansada de esperar, cansada de no saber. El rostro del duque estaba sombrío. Mucho. Y nada de esto es bueno. Respiró hondo. Vivien, la situación es peor de lo que imaginábamos. Aldrich no está solo endeudado, está completamente arruinado. Debe cantidades absurdas a acreedores peligrosos. No los tipos de hombres de la sociedad que aceptan retrasos educadamente. Estamos hablando de usureros, de criminales. Vivien sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en el tronco de un árbol. ¿Cuánto?, preguntó. Más de 50.000 libras. Era una cantidad astronómica. Imposible. ¿Cómo? ¿Cómo gastó tanto? Años de juego compulsivo. Apuestas cada vez mayores intentando recuperar pérdidas anteriores. Mantenía 3 amantes en residencias separadas, todas costosas. Ropa, joyas, caballos. Vivía como si el dinero fuera infinito. El duque hizo una pausa, reacio a continuar. Y hay más. Dime, pidió Vivien, aunque parte de ella no quería saber. La dote que tu padre pagó, 40.000 libras. La gastó toda en menos de un año. Vivien sintió como si hubiera sido golpeada.
Su padre había dado prácticamente toda su fortuna para garantizar aquel matrimonio. Se había sacrificado para darle una posición en la sociedad, y Aldrich lo había dilapidado todo. Mi padre, susurró. ¿Él sabe? No. Tu padre piensa que el dinero está invertido de forma segura. Aldrich falsificó documentos. La rabia comenzó a reemplazar el shock. ¿Qué tipo de hombre hace eso? Un hombre desesperado y egoísta, respondió el duque con calma. Pero hay más, Vivian. Y esta parte va a ser difícil de oír. Ella lo miró, el corazón ya acelerado. Continúa. Mis investigadores descubrieron que Aldrich está planeando huir. Vendió casi todo lo que podía vender sin levantar sospechas obvias. De ahí las pinturas, los muebles, las joyas de la familia. Lo que recaudó, lo está guardando. No para pagar las deudas, para financiar una huida. ¿Huir a dónde? América. Ya reservó pasaje en un barco que parte de Southampton en 2 semanas. Y no va solo. Vivien no necesitó preguntar. Ya lo sabía. Una de las amantes, Charlotte Whitmore, una viuda que ha estado manteniendo desde hace casi un año. Aparentemente, le prometió una vida nueva, lejos de las restricciones de la sociedad inglesa. El mundo estaba girando. Vivien se alejó del árbol, caminando algunos pasos, intentando procesar todo. Aldrich iba a abandonarla. Iba a dejarla atrás con las deudas, con la vergüenza, con nada. Y probablemente los acreedores vendrían tras ella. Sería responsabilizada por sus deudas. Hay una cosa que no entiendo, dijo, volviéndose hacia el duque. Si está huyendo, ¿por qué todavía está aquí? ¿Por qué no se fue ya? Porque hay un problema, explicó el duque, y había algo en su voz que indicaba que esta era la parte más importante. Para liquidar completamente sus propiedades y acceder a ciertos fondos, necesita tu firma. Hay documentos que exigen el consentimiento de la esposa, y está esperando el momento adecuado para engañarte y hacerte firmar. Yo nunca firmaría, dijo Vivien firmemente. No sabrías lo que estás firmando. Puede decir que son documentos domésticos de rutina, o puede coaccionarte, o puede... El duque hizo una pausa, claramente incómodo. ¿Puede qué? Puede falsificar tu firma. No sería la primera vez que falsifica documentos, pero eso sería arriesgado. Si es descubierto, podría ser encarcelado. Entonces está intentando otras aproximaciones primero. Vivien comenzó a caminar de un lado a otro, pensando rápidamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo detengo esto? Hay algunas opciones, dijo el duque cuidadosamente. La primera es exponerlo públicamente, llevar evidencias a las autoridades. Sería encarcelado por fraude, falsificación y probablemente por otros crímenes. Tú quedarías libre, pero el escándalo sería inmenso. Tu nombre estaría ligado a todo esto. No me importa el escándalo, dijo Vivien inmediatamente. Mi reputación ya está destruida. ¿Qué más puede hacerme la sociedad? Hay la segunda opción, continuó el duque. Divorcio. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. El divorcio era escandaloso, raro, extremadamente difícil de conseguir, pero no imposible. ¿Cómo?, preguntó Vivien. ¿Con qué bases? Abandono, ciertamente, fraude financiero, crueldad mental. El duque hizo una pausa. Pero esas bases solas pueden no ser suficientes. Los tribunales son renuentes a disolver matrimonios aristocráticos. Necesitaríamos algo más definitivo. Vivien quedó callada. Sabía a qué se refería. Había una verdad sobre su matrimonio que haría todo más fácil, pero que nunca había admitido en voz alta a nadie. Solo pensar en decir aquello hacía que su rostro ardiera de vergüenza. ¿Vivien?, preguntó el duque gentilmente, notando su incomodidad. ¿Hay algo más? Ella volteó el rostro, incapaz de mirarlo. Sus manos apretaron la falda del vestido. Hay algo que haría el divorcio más fácil, pero no sé cómo decirlo. Puedes decirme cualquier cosa, le aseguró, su voz suave. Prometo que nada de lo que digas cambiará el respeto que tengo por ti. Vivien respiró hondo.
todavía sin lograr enfrentarlo. Las palabras salieron en un susurro casi inaudible. El matrimonio nunca fue. Él nunca. Nosotros nunca. No logró terminar la frase, pero vio por el rabillo del ojo el momento en que el duque entendió. «Oh», dijo bajito. Hubo una larga pausa. «Oh, Vivian». En la noche de bodas, continuó, las palabras saliendo en un flujo ahora que había comenzado. Él ni siquiera vino a mi habitación. Estaba con otra mujer, y desde entonces, en 3 años, él nunca intentó, ni una vez. Dejó muy claro que me veía solo como un medio de mantener el título. Nada más. Sus mejillas estaban ardiendo. Nunca imaginó que tendría esta conversación con alguien, mucho menos con un hombre, mucho menos con él. «Lo siento», dijo el duque, y había rabia contenida en su voz. No rabia de ella, sino por ella. «Siento que haya sido tratada con tanto irrespeto». «Es vergonzoso», susurró Vivian. «¿Qué tipo de mujer no logra ni...? ¿Qué hay de malo en mí que...?» «No hay nada malo contigo», la interrumpió firmemente. Dio un paso más cerca, pero todavía manteniendo distancia respetuosa. «Vivian, mírame, por favor». Ella se forzó a levantar los ojos. «No hay nada malo contigo», repitió, cada palabra deliberada. «La falla es enteramente de él. Es un tonto que no reconoce el tesoro que tenía. Y esto...» Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Esto nos da la base legal más fuerte posible para anulación. Un matrimonio no consumado puede ser disuelto. No será fácil. Llevará tiempo y dinero. Y habrá tribunal. Tendrás que testificar sobre esos detalles. Pero es posible». Vivian dejó de caminar. Libertad. Libertad real. No solo supervivencia, sino un verdadero nuevo comienzo. ¿Crees que puedo conseguirlo? ¿Con los abogados correctos y las evidencias que ya tenemos? Sí, creo que puedes. Se acercó a ella, y había algo en su mirada que hizo que el corazón de Vivian se acelerara. Y voy a ayudar. Con todo. Financieramente, legalmente, de cualquier forma que necesites. ¿Por qué?, susurró Vivian. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? El duque quedó callado por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era baja, intensa, honesta. «Porque pasé 3 años viéndote sufrir, viéndote desaparecer y odiándome por no haber hecho nada. Porque cuando te veo, veo a la mujer que deberías haber sido. Fuerte, brillante, llena de vida. Y porque...» Hizo una pausa, como midiendo sus próximas palabras cuidadosamente. «Porque me importas, Vivian, más de lo que debería, más de lo que es apropiado. Y si hay algo que pueda hacer para darte la libertad que mereces, lo haré». Lágrimas llenaron los ojos de Vivian. No de tristeza esta vez, sino de algo diferente. Gratitud, alivio, y algo más profundo, más aterrador, más maravilloso. «No sé cómo agradecerte», dijo, la voz quebrándose. «No me agradezcas todavía», dijo con una pequeña sonrisa. «Todavía tenemos mucho trabajo por delante. Pero Vivian, necesitas actuar rápido. Si Aldrich consigue aquellas firmas o logra falsificarlas convincentemente, va a desaparecer. Y será mucho más difícil liberarte de él si está en otro continente. ¿Qué hago primero? Primero, no firmas nada. Absolutamente nada. Si él te presenta cualquier documento, lo rechazas. Si insiste, me buscas inmediatamente». El duque sacó una tarjeta del bolsillo. «Esta es la dirección de mi abogado. Ya sabe de la situación y está preparando los documentos preliminares para el divorcio. Necesitas visitarlo en los próximos días y dar tu testimonio formal». Vivian tomó la tarjeta con manos temblando levemente. «Y en cuanto a Aldrich, si descubre que sé de sus planes, por eso necesitas actuar como si nada hubiera cambiado. Continúa tu rutina. Sé la esposa callada y obediente que él espera. No le des ninguna razón para sospechar que estás planeando algo». El duque dudó. «Sé que esto va a ser difícil».
pero es solo por unos días más. Tan pronto como los documentos estén listos y protocolizados, estarás legalmente protegida. Vivian asintió, intentando absorber todo. Era tanta información, tantas emociones, miedo, esperanza, rabia, alivio, todo mezclado en un torbellino. «Hay una última cosa», dijo el duque, y su voz se volvió aún más seria. «Si en algún momento te sientes en peligro, si Aldrich se vuelve violento o amenazador, vienes directamente a mi casa. No te preocupes por propiedad o escándalo. Tu seguridad es más importante. ¿Arriesgarías tu propia reputación por mí?» «Sin dudarlo», respondió inmediatamente. «Mi reputación no significa nada si estás en peligro». Vivian miró a aquel hombre bueno, honorable, que había entrado en su vida cuando más lo necesitaba. Y por primera vez en años, se permitió sentir algo más que dolor. Se permitió sentir esperanza. Se permitió imaginar un futuro diferente. «Voy a hacer esto», dijo, la voz más fuerte ahora. «Voy a liberarme de él». «Hacer esto», dijo, la voz más fuerte ahora. «Voy a liberarme de él». «Sé que lo harás», dijo el duque, y había orgullo en su voz. «Eres mucho más fuerte de lo que piensas, Vivian. Siempre lo has sido». Se separaron cuidadosamente, saliendo del parque en momentos diferentes para no atraer atención. Pero durante todo el camino de regreso a casa, Vivian sintió algo que no sentía hacía tanto tiempo que casi no reconoció. Determinación, propósito, fuerza. Aldrich la había subestimado completamente. Pensó que era débil, que estaba rota, que simplemente aceptaría cualquier cosa que él hiciera. Pero estaba equivocado. Vivian iba a luchar, y ella iba a ganar. Los próximos días fueron los más difíciles de la vida de Vivian. Tuvo que fingir normalidad mientras su mundo interno estaba en revolución. Tuvo que sonreír a Aldrich durante las raras ocasiones en que se cruzaban. Tuvo que actuar como si no supiera que él estaba planeando abandonarla. Fue 3 días después de la conversación en el parque que Aldrich finalmente hizo su jugada. Vivian estaba en el salón de estar, bordando algo sin mucho propósito, cuando él entró. Era media tarde y estaba sorprendida de verlo en casa. «Vivian», dijo, y su tono era casi agradable. Era tan inusual que ella inmediatamente se puso alerta. «Necesito tu ayuda con algo». «Sí», dejó el bordado a un lado. «Tengo algunos documentos que necesitan tu firma. Asuntos administrativos de la propiedad. Muy tedioso, pero necesario». Colocó una carpeta de cuero en la mesa a su lado. El corazón de Vivian se aceleró, pero mantuvo su expresión calmada. «¿Qué tipo de documentos?» «Oh, nada importante. Solo renovaciones de arrendamientos, autorizaciones para reparaciones, ese tipo de cosa. Mis abogados insisten en que la vizcondesa necesita cofirmar». Abrió la carpeta, revelando varias páginas densamente escritas. Vivian miró los documentos. Parecían legítimos a primera vista. Lenguaje legal complejo, sellos oficiales. Pero recordó las palabras del duque. «No firmes nada, absolutamente nada». «Me gustaría leer antes de firmar», dijo con calma. La expresión de Aldrich se endureció imperceptiblemente. «No hay necesidad. Son documentos estándar». Aún así, «Mi padre siempre me enseñó a nunca firmar algo sin leer completamente». «Tu padre», dijo Aldrich con desdén mal disimulado, «es un comerciante. No entiende de asuntos aristocráticos». «Entiende de negocios», respondió Vivian, manteniendo el tono educado pero firme. «Y estos son documentos de negocios. ¿No es así?» Podía ver la frustración creciendo en él. No estaba acostumbrado a que ella resistiera. Siempre había sido tan dócil, tan obediente. «Vivian», dijo, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estás siendo difícil. Es realmente muy simple. Solo firma aquí, aquí y aquí». Señaló varias líneas marcadas. «No», dijo simplemente. «No». Repitió la palabra como si no pudiera creer que la oyó. «No. Necesito tiempo para leer y entender lo que estoy firmando. Puedes dejar los documentos aquí y los reviso adecuadamente».
La máscara de civilidad de Aldrich finalmente cayó. No tienes elección en esto. Eres mi esposa. Vas a firmar lo que yo te mande firmar. Vivian se levantó, manteniendo distancia segura entre ellos. No lo haré, y si intentas forzarme, voy a gritar. Mrs. Helmsley y media docena de criados vendrán corriendo. Se quedaron mirándose uno al otro por un largo momento tenso. Vivian podía ver a Aldrich evaluando sus opciones, considerando si valía la pena forzar la cuestión físicamente. Finalmente, tomó la carpeta bruscamente. «Te vas a arrepentir de esto», dijo bajito, peligrosamente. «No sabes en lo que te estás metiendo». «Sé exactamente», respondió Vivian, y había acero en su voz ahora. «Sé sobre las deudas, sobre la huida planeada, sobre Charlotte Whitmore y el pasaje a América». El rostro de Aldrich palideció, después se puso rojo de furia. «¿Cómo tú?» «No importa cómo lo sé. Lo que importa es que lo sé. Y no voy a facilitar tu huida mientras me dejas aquí para enfrentar a tus acreedores. Tú, pequeña». Avanzó hacia ella, y Vivian realmente pensó que iba a atacarla. Pero entonces la puerta del salón se abrió. Mrs. Helmsley entró, cargando una bandeja de té. Hizo una pausa, claramente sintiendo la tensión en el aire. «Milady», dijo cuidadosamente. «Traje su té». «Gracias, Mrs. Helmsley», dijo Vivian, forzando su voz a sonar normal. Y Lord Aldrich estaba justamente saliendo. Aldrich la miró con tanto odio que Vivian sintió un escalofrío recorrer su columna. Pero no podía hacer nada, no con el ama de llaves allí. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta detrás de sí tan fuerte que las ventanas temblaron. Mrs. Helmsley colocó la bandeja cuidadosamente. «Milady», dijo bajito, «si necesita ayuda, cualquier tipo de ayuda. Los criados son leales a usted, no a él». Vivian miró a la mujer mayor con sorpresa. «Gracias, Mrs. Helmsley, eso significa mucho». «Vemos cosas», continuó el ama de llaves. «Vemos cómo la trata. No está bien. Nunca estuvo bien». Se enderezó. «Si nos necesita, estaremos aquí». Después de que Mrs. Helmsley salió, Vivian se sentó nuevamente, pero sus manos temblaban demasiado para tomar la taza de té. Acababa de confrontar a Aldrich. Acababa de revelar que sabía todo. Y ahora él sabía que no sería manipulada fácilmente. La pregunta era, ¿qué haría ahora? La respuesta vino más rápido de lo que esperaba. Aquella misma noche, Vivian oyó sonidos de movimiento frenético por la casa. Pasos pesados, voces urgentes. Salió de la habitación cuidadosamente y vio criados cargando maletas y baúles. Aldrich estaba partiendo. No en 2 semanas como el duque había descubierto. Ahora, inmediatamente. Vivian bajó las escaleras silenciosamente. Aldrich estaba en el hall de entrada, supervisando la remoción de su equipaje. Cuando vio a Vivian, sonrió, pero era una sonrisa fría, victoriosa. «¿Yendo a algún lugar?», preguntó. «A mi propiedad en el campo», mintió suavemente. «Asuntos urgentes. Estaré fuera algunas semanas». Ambos sabían que era mentira. Ambos sabían que nunca más volvería. «Aldrich», dijo Vivian, y había algo en su voz que lo hizo detenerse. «Puedes huir, puedes intentar comenzar una vida nueva en otro país, pero nunca serás libre, porque donde quiera que vayas, llevarás contigo al hombre que eres. Y ese hombre es cobarde, cruel y patético». La sonrisa de él desapareció. «¿Y tú?», respondió. «Te quedarás aquí, sola, arruinada, ligada a mí para siempre, porque nunca lograrás divorciarte. La sociedad nunca lo permitirá. Morirás como vizcondesa de Aldrich, y no hay nada que puedas hacer al respecto». Salió, la puerta cerrándose detrás de él con un golpe final, pero Aldrich estaba equivocado, porque mientras su carruaje se alejaba en la noche, Vivian ya estaba escribiendo una carta urgente al duque de Lennox. Ella no era la mujer rota que Aldrich pensaba, no más, y la lucha por su libertad apenas estaba comenzando. La carta de Vivian alcanzó al duque de Lennox antes de la medianoche. Él apareció en la mansión de los Aldrich a la mañana siguiente,
acompañado por 2 abogados y un oficial de justicia. Vivian nunca había visto hombres moverse tan rápidamente y con tanta precisión. «Necesitamos actuar ahora», explicó el duque mientras los abogados esparcían documentos por la mesa del comedor. «Aldrich huyó, lo que fortalece enormemente tu caso de abandono. Pero necesitamos protocolarizar los documentos inmediatamente antes de que llegue muy lejos». Vivian firmó donde le indicaron. Su mano tembló en la primera firma, pero en la segunda ya estaba más firme. En la tercera, sintió algo nuevo. No miedo, sino determinación. Cada firma era un paso hacia la libertad. «¿Qué sucede ahora?», preguntó cuando terminaron. «Ahora», explicó uno de los abogados, un hombre severo llamado Mr. Blackwood, «protocolizamos una petición de anulación basada en no consumación del matrimonio, abandono y fraude. Simultáneamente, entramos con acción para proteger tus derechos sobre cualquier propiedad restante y garantizar que no seas considerada responsable por sus deudas». «¿Cuánto tiempo llevará?» «Meses, como mínimo», admitió Mr. Blackwood. «Posiblemente más de 1 año. Estos casos son complejos. Habrá audiencias, testigos». Y Viscondesa la miró con algo que parecía simpatía. «Habrá preguntas muy personales sobre la intimidad de tu matrimonio o la falta de ella, sobre cada detalle de tu vida conyugal. Será extremadamente incómodo». «Puedo soportarlo», dijo Vivian, sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. «Ya soporté 3 años de humillación pública. Puedo soportar algunas horas en un tribunal si eso significa libertad». El duque sonrió, y había orgullo en aquella sonrisa. «Entonces comencemos». Los primeros meses fueron exactamente tan difíciles como habían previsto. La noticia de que la vizcondesa de Aldrich estaba buscando anulación del matrimonio se esparció por la sociedad londinense como fuego. El escándalo fue inmenso. Algunas personas se pusieron del lado de Vivian. Lady Morrison, que siempre había sido gentil, la visitó personalmente para ofrecer apoyo. «Ya era hora de que alguien enfrentara a ese canalla», dijo sin rodeos. Otras damas de la alta sociedad, principalmente las mayores que habían visto a muchas jóvenes sufrir en matrimonios crueles, enviaron notas de ánimo, pero muchas otras fueron crueles. Lady Pemberton lideró la campaña de chismes maliciosos. Ella claramente fue inadecuada como esposa. Vivian la oyó decir en un té de la tarde al que tuvo el desplacer de asistir, porque más un hombre abandonaría su propio hogar. Vivian aprendió a mantener la cabeza erguida. Aprendió a sonreír educadamente ante comentarios venenosos. Aprendió a ignorar los susurros cuando entraba en un salón. El duque de Lennox estaba siempre allí. No le importaba lo que la sociedad dijera sobre él estar asociado con ella. De hecho, parecía deliberadamente hacer cuestión de demostrar su apoyo públicamente. La acompañaba a eventos cuando ella necesitaba asistir. Se sentaba a su lado en cenas. Conversaba con ella abiertamente en bailes. «Estás arruinando tu propia reputación», le dijo Vivian una noche, durante un intervalo en un concierto. «La gente está hablando, diciendo que hay algo inapropiado». «Déjalos hablar», respondió con calma. «Mi reputación sobrevivirá, y francamente, no me importa la opinión de personas que te juzgan en lugar de apoyarte». «Eres terco», dijo, pero no pudo ocultar la sonrisa. «Soy determinado», corrigió. «Hay una diferencia». 6 meses después de que Aldrich huyera, llegó la noticia de que había sido localizado en Nueva York. Estaba, de hecho, viviendo con Charlotte Whitmore, y aparentemente intentando establecerse en la sociedad americana usando el título de vizconde, un título que, técnicamente, todavía poseía, aunque ya no tenía más propiedades o fortuna para sustentarlo. «¿Esto ayuda a nuestro caso?», preguntó Vivian a Mr. Blackwood. «Enormemente. Tenemos evidencia física del abandono ahora, y testigos que confirman que está cohabitando con otra mujer. Esto fortalece cada aspecto de nuestra petición. La primera audiencia en el tribunal fue la experiencia más difícil de la vida de Vivian. Tuvo que sentarse frente a un juez severo y 3 hombres que formaban un panel consultivo y responder preguntas sobre los aspectos más íntimos de su vida.
Lady Aldrich, preguntó el juez, ¿puede confirmar que su matrimonio nunca fue consumado? Sí, Su Excelencia. Su rostro estaba ardiendo, pero su voz permaneció firme. En 3 años de matrimonio, ¿su marido nunca intentó ejercer sus derechos conyugales? Nunca. ¿Y puede ofrecer alguna explicación para esta situación inusual? Vivian respiró hondo. Mi marido dejó claro desde la noche de bodas que nuestro matrimonio era puramente transaccional. Necesitaba una esposa para mantener su título. Yo servía a ese propósito. No tenía más interés en mí más allá de eso. Las preguntas continuaron. Sobre dónde Aldrich pasaba las noches. Sobre sus amantes conocidas. Sobre las humillaciones públicas. Vivian respondió cada una honestamente, forzándose a no desviar los ojos, incluso cuando las preguntas se volvían particularmente embarazosas. El duque estaba sentado en la galería pública, y siempre que Vivian sentía que su coraje flaqueaba, lo miraba. Y él estaba siempre allí, la mirada firme y alentadora, recordándole silenciosamente que era lo suficientemente fuerte para esto. Cuando la audiencia finalmente terminó, Vivian estaba exhausta. El duque la esperó afuera del tribunal. «Fuiste magnífica», dijo bajito. «Me sentí avergonzada», admitió. «Fuiste valiente. Hay una diferencia». Ofreció el brazo. «Ven, te llevaré a casa». «Aquella casa nunca fue mía», dijo Vivian de repente. «Incluso cuando vivía allí, nunca fue un hogar». El duque la miró por un largo momento. «Entonces, ¿a dónde te gustaría ir?» Fue así como Vivian terminó quedándose en la propiedad de campo del duque de Lennox por algunas semanas. Él tenía que viajar allí para cuidar de asuntos de negocios, y ella necesitaba un lugar tranquilo, lejos de la ciudad y de los chismes, para recuperarse de la audiencia. «Me quedaré en el ala oeste», aseguró antes de partir. «Tú tendrás el ala este enteramente para ti. Tendremos comidas separadas si prefieres. Todo perfectamente apropiado». La propiedad era hermosa, diferente de la mansión fría e impersonal de los Aldrich. Esta casa parecía viva. Había flores frescas en todas las habitaciones. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar luz del sol y aire fresco. El equipo de criados era cálido y acogedor. Vivian pasó los primeros días simplemente descansando. Durmió más de lo que había dormido en años. Comió comidas completas. Caminó por los jardines sin miedo de encontrar al marido con una amante. El duque mantuvo su palabra sobre mantener distancia apropiada, pero naturalmente comenzaron a pasar tiempo juntos. Cenas que se extendían por horas mientras conversaban sobre libros, política, filosofía, caminatas matutinas por los campos, tardes en la biblioteca, leyendo en silencio cómodo en la presencia del otro. Fue en una de esas tardes, con lluvia golpeando suavemente en las ventanas y fuego crepitando en la chimenea, que Vivian finalmente dijo lo que estaba sintiendo desde hacía meses. «Me enamoré de ti», dijo de repente, cerrando el libro que estaba fingiendo leer. El duque la miró desde el otro lado de la biblioteca. También cerró su libro lentamente. «Vivian». «Lo sé», lo interrumpió, levantándose. «Sé que todavía estoy técnicamente casada. Sé que es inapropiado. Sé que probablemente debería esperar hasta que todo sea resuelto legalmente. Pero pasé 3 años de mi vida en silencio sobre lo que sentía. 3 años tragándome palabras, escondiendo emociones, fingiendo que todo estaba bien cuando estaba muriendo por dentro. Y me prometí a mí misma que cuando fuera libre, realmente libre, nunca más ocultaría la verdad». Él se levantó también, moviéndose hacia ella. «¿Y la verdad es que te enamoraste de mí?» «La verdad es que me salvaste», dijo, la voz quebrándose levemente. «No solo del matrimonio, no solo de las consecuencias financieras. Me salvaste de desaparecer completamente. Me recordaste que todavía existo, que todavía importo, que todavía soy una persona con valor. Y sí, en el proceso, me enamoré de ti, completamente, irrevocablemente». El duque estaba frente a ella ahora. Levantó la mano, dudó por un momento, después gentilmente tocó su rostro. Fue el primer toque íntimo que compartieron, y Vivian sintió como si cada nervio de su cuerpo hubiera despertado. «Me enamoré de ti hace 3 años», confesó.
En aquel baile de los Wellington, la muchacha de vestido verde que reía tan libremente. Y entonces te vi casarte con otro hombre, y pensé que había perdido mi oportunidad. Pero incluso viéndote sufrir, incluso sabiendo que estabas fuera de mi alcance, nunca dejé de sentir. ¿Por qué nunca lo dijiste? Porque estabas casada. Porque no quería agregar más complicaciones a tu vida. Porque... Hizo una pausa, su pulgar acariciando suavemente su mejilla. Porque quería que cuando vinieras a mí, si venías a mí, fuera porque estabas completamente libre. No porque estuvieras desesperada, o porque necesitabas rescate, sino porque genuinamente elegías esto. Elijo esto, dijo Vivian firmemente. Te elijo a ti. Pero también sé que tenemos que esperar. Por más difícil que sea, tenemos que hacer las cosas correctamente. Tenemos, concordó. Pero, Vivian, cuando seas libre, cuando toda la pesadilla legal termine, cuando puedas finalmente dejar todo esto atrás, hizo una pausa, los ojos buscando los de ella. ¿Me darías el honor de cortejarte adecuadamente? ¿De hacer todo lo que debería haber hecho hace 3 años? Sí, susurró. 1000 veces sí. Él sonrió, aquella sonrisa genuina que transformaba su rostro entero. Y entonces, muy lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, se inclinó y besó su frente. Fue casto, respetuoso, apropiado, pero prometía más. Prometía un futuro. Los meses siguientes pasaron en una mezcla extraña de lentitud y rapidez. El proceso legal se arrastraba con la velocidad frustrante de la burocracia. Había más audiencias, más testigos, más evidencias siendo presentadas. Aldrich, cuando finalmente fue contactado en América, envió documentos a través de abogados. No contestó la anulación. Probablemente porque sabía que no tenía base para hacerlo, y porque contestar significaría tener que retornar a Inglaterra y enfrentar a sus acreedores. Pero fue cruel en sus comentarios escritos, culpando a Vivian por todo, pintándose como víctima de una esposa fría e inadecuada. «Está mintiendo», dijo Vivian a Mr. Blackwood, leyendo los documentos con rabia creciente. «Está revirtiendo todo, haciendo parecer que la culpa fue mía». «Déjelo mentir», respondió el abogado con calma. «Tenemos demasiados testigos, demasiadas evidencias. Sus palabras no significan nada contra los hechos». Y tenía razón. Cuando el juez finalmente emitió su decisión, 14 meses después del inicio del proceso, fue completamente a favor de Vivian. El matrimonio fue anulado. Legalmente, era como si nunca hubiera existido. Vivian no era más vizcondesa de Aldrich. Era simplemente Vivian nuevamente. Libre. Las deudas de Aldrich fueron declaradas responsabilidad solo de él. Las propiedades que restaban fueron liquidadas para pagar parcialmente a los acreedores. Pero Vivian no fue considerada responsable por el resto. La dote de su padre, o lo que quedaba de ella, le fue devuelta, aunque fuera una fracción del original. «Terminó», dijo al duque cuando salieron del tribunal por última vez. «Realmente terminó». «Terminó», confirmó. Y entonces, justo allí frente al tribunal, frente a docenas de personas que se detuvieron para mirar, se arrodilló. «Vivian», dijo, su voz clara y firme, «esperé 4 años por este momento. Esperé mientras sufrías en un matrimonio cruel. Esperé mientras luchabas por tu libertad. Esperé porque merecías tener elección, merecías ser libre. Y ahora lo eres». Sacó una cajita del bolsillo. Dentro había un anillo delicado. Un zafiro rodeado de pequeños diamantes. «Ahora, finalmente, puedo preguntar lo que debería haber preguntado hace años. ¿Me darías el honor de casarte conmigo? No por necesidad, no por conveniencia, sino porque eliges esto. Porque me eliges a mí». Vivian miró al hombre arrodillado frente a ella. El hombre que había estado a su lado en los momentos más oscuros. Que había luchado por ella cuando ella apenas tenía fuerzas para luchar por sí misma, que había esperado pacientemente, respetuosamente, hasta que ella estuviera verdaderamente libre para elegir. «Sí», dijo,
lágrimas rodando libremente por su rostro ahora. Sí, te elijo, siempre te elegiré. El duque se levantó y la hizo girar en el aire, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Las personas alrededor aplaudieron, algunos genuinamente felices, otros solo entretenidos por el espectáculo. A Vivienne no le importaba. Por primera vez en años, era completa, perfectamente feliz. Se casaron 3 meses después. Fue una ceremonia pequeña e íntima. No el gran espectáculo que el primer matrimonio de Vivienne había sido, sino algo mucho mejor. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Lady Morrison estaba allí, llorando de alegría. El padre de Vivienne estaba allí, finalmente viendo a su hija genuinamente feliz. Hasta Mrs. Helmsley compareció, habiendo dejado el servicio de los Aldrich cuando la casa fue vendida. «Estás radiante», susurró el duque cuando se encontraron en el altar. Y lo estaba. No solo porque estaba bien vestida o bien arreglada, sino porque estaba genuina, profundamente feliz. La luz que había desaparecido de sus ojos años atrás había vuelto, más brillante que nunca. Los votos fueron diferentes esta vez. Vivienne realmente significaba cada palabra. Cuando prometió amar, honrar y respetar, no era una promesa vacía. Cuando el duque hizo las mismas promesas, ella sabía que las cumpliría. Y cuando se besaron, su primer beso real, apropiado, como marido y mujer, Vivienne sintió algo que nunca había sentido antes el día de su primer matrimonio. Esperanza, alegría, amor verdadero. ¿Lista para comenzar nuestra vida?, preguntó el duque cuando finalmente se separaron, todavía de manos tomadas en el altar. «Lista», respondió Vivienne. «Más que lista». Pasaron los primeros meses de matrimonio en la propiedad de campo que Vivienne había visitado durante el proceso legal. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era una invitada, era dueña de la casa. Era la duquesa de Lennox. El duque fue todo lo que Aldrich nunca fue. Era gentil, atento, respetuoso. Preguntaba su opinión sobre todo, desde la administración de las propiedades hasta decisiones sobre cenas. La trataba como compañera, no como propiedad. Y por la noche, cuando quedaban solos, era paciente y cariñoso. Vivienne había pasado 3 años en un matrimonio no consumado. 3 años siendo ignorada y rechazada. Tenía miedos, inseguridades. Pero el duque tomó su tiempo, la dejó establecer el ritmo, y cuando finalmente se volvieron marido y mujer en todos los sentidos, fue con amor, respeto y ternura. «¿Estás bien?», preguntó después, sosteniéndola cerca, los dedos acariciando su cabello suavemente. «Estoy más que bien», respondió honestamente. «Estoy feliz, verdaderamente feliz». «Bien», besó la parte superior de su cabeza. «Porque pretendo pasar el resto de mi vida garantizando que continúes así». 6 meses después del matrimonio, llegó una carta de América. Era de un abogado en Nueva York, informando que el vizconde de Aldrich había fallecido. Aparentemente, había contraído fiebre amarilla y no sobrevivió. Charlotte Whitmore había desaparecido con el poco dinero que restaba, dejándolo morir solo en una habitación alquilada barata. Vivienne leyó la carta en silencio. Esperó sentir algo, rabia, tristeza, tal vez hasta satisfacción por la justicia poética, pero todo lo que sintió fue vacío. No indiferencia cruel, sino simplemente la ausencia de emoción fuerte. Aquel hombre ya no tenía poder sobre ella, no más. «¿Cómo te sientes?», preguntó el duque gentilmente, leyendo la carta por encima de su hombro. «Libre», respondió Vivienne. «Completa, finalmente libre. No porque murió, sino porque ya no importa más. Es solo un mal recuerdo que está volviéndose más débil cada día». «¿Y ahora?». «Ahora», Vivienne sonrió, volviéndose hacia su marido. «Vivimos, realmente vivimos, sin sombras del pasado, sin miedo. Solo nosotros dos, construyendo el futuro que elegimos, juntos», concordó, atrayéndola para un abrazo. «Siempre juntos». Vivienne nunca imaginó que sería posible ser tan feliz. Había pasado por tanto sufrimiento, tanto dolor,
tanta humillación. Había momentos durante aquellos años terribles en que pensó que nunca más sonreiría de verdad, que nunca más sentiría alegría genuina. Pero estaba equivocada. Porque aquí estaba, 2 años después de haberse liberado finalmente, viviendo una vida que parecía un sueño. Una vida con un hombre que la amaba, que la respetaba, que la valoraba. Una vida donde despertaba feliz. Una vida donde podía ser ella misma, completamente y sin miedo. La sociedad londinense, eventualmente, aceptó la unión. Algunos nunca aceptaron, por supuesto. Lady Pemberton continuó haciendo comentarios maliciosos hasta el fin de sus días. Pero la mayoría de las personas, viendo cuán genuinamente feliz era la pareja, terminaron rindiéndose. Y Vivienne descubrió que ya no le importaba la opinión de la sociedad. Había aprendido, a través del sufrimiento, lo que realmente importaba. No eran títulos o reputación o la aprobación de personas que nunca se preocuparon verdaderamente por ella. Lo que importaba era amor, respeto, elección, libertad, y ella tenía todo eso ahora. Esta es la historia de Vivienne, que soportó 3 años en un matrimonio cruel antes de encontrar el coraje de luchar por su propia libertad. Una mujer que fue vista como mercancía, como medio para un fin, como nada más que un título vacío. Una mujer que languidecía, que desaparecía, que casi perdió completamente a sí misma. Pero también es la historia de cómo se negó a desaparecer completamente. Cómo una pequeña llama dentro de ella continuó ardiendo, incluso en los momentos más oscuros. Cómo encontró fuerza donde no sabía que la tenía. Cómo luchó, a través de tribunales, a través del escándalo, a través de la humillación pública, por la libertad que merecía. Es la historia del duque de Lennox, que vio a una muchacha risueña en un baile y nunca logró olvidarla. Que esperó años, que sufrió viéndola languidecer, que finalmente encontró el coraje de ayudarla cuando más lo necesitaba. Que entendió que el amor verdadero no es sobre posesión, sino sobre elección. Que ella necesitaba ser libre primero, completamente libre, antes de que pudiera verdaderamente elegirlo. A veces, las peores experiencias de nuestra vida nos preparan para las mejores. A veces, necesitamos atravesar la oscuridad más profunda para realmente apreciar la luz. A veces, necesitamos ser completamente rotos antes de aprender que somos lo suficientemente fuertes para reconstruirnos. Y a veces, el amor que vale la pena es aquel que espera, que respeta, que te elige no a pesar de tus cicatrices, sino entendiendo que esas cicatrices forman parte de quien te convertiste. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, suscríbete a nuestro canal. Deja un comentario contando lo que pensaste. Dale like a este video. Y compártelo con alguien que necesite una historia sobre segundas oportunidades, sobre nuevos comienzos, sobre el poder de elegir tu propia felicidad. Tu apoyo significa todo para nosotros. Desde el fondo de nuestro corazón, gracias por darnos fuerza para continuar creando y compartiendo historias sobre amor verdadero, sobre respeto, sobre el coraje de volver a empezar incluso cuando todo parece perdido. Es por ti que estamos aquí. Al final de este video, verás la sugerencia de otra historia de nuestro canal. Haz clic en ella y permítete vivir otra jornada emocionante. Hasta la próxima historia.